En este capítulo, Jesús ya resucitado se les presenta a algunos de sus discípulos, pero se enfoca mucho en Pedro. Pedro estaba haciendo a lo que se dedicaba antes de convertirse en un seguidor de Jesús, pescando. Y yo considero que la pesca era una actividad algo complicada, ya que era muy incierta. Me imagino que muchas veces aventaban su red y no recogían nada. Y comparo esto con la gran comisión que tenemos de compartir el Evangelio. Muchas veces aventamos nuestra red y nadie nos escucha, pero estas decepciones no deben de cansarnos de hacer el bien. Debemos de permanecer en oración y acción y esto algún día dará resultado. Cuando Jesús se le apareció, él estaba en su trabajo y al principio no le reconoció. ¿Cuántas veces Jesús se nos presenta a lo largo de nuestras actividades y por no ser sensibles no lo reconocemos? Debemos de estar atentos en cualquier lugar para recibir a nuestro Maestro. Ya que se les presentó, Jesús les dio un consejo algo raro y tal vez hasta absurdo a sus discípulos: avienten la red. Y creo que no había razón para pensar que pescar en la mañana sería una mejor opción que pescar en la noche, y mucho menos que sería mejor aventar la red de un lado a otro. Y no veo esto como una prueba de confianza en Jesús, ya que ellos aún todavía no lo reconocían. Creo que una de las razones de este relato es para enseñarnos que nunca debemos temer cambiar nuestro método, siempre y cuando Jesús sea el que nos dé la dirección. Los discípulos hicieron lo que aquel hombre que aún no reconocían les dijo, y tuvieron éxito más allá de lo esperado. Ellos habían trabajado toda la noche sin ver algún resultado, y esto muestra una diferencia en trabajar en nuestra sabiduría humana y hacerlo con guía divina. Jesús nunca le ordenó a estos discípulos que fueran a pescar, pero a nosotros sí nos ordenó que fuéramos a predicar el Evangelio e hiciéramos discípulos, y cuando nuestro Maestro regrese, nos debe encontrar haciendo lo que Él nos ordenó. Tal vez, si no hubieran pescado durante la noche, Jesús no les hubiera dado peces por la mañana, ya que Él no viene a bendecir a la gente ociosa. Él recompensa el trabajo bendiciéndolo, y solo así nuestro esfuerzo dará fruto abundante. Cuando los discípulos llegaron a la orilla, notaron que había un desayuno preparado para ellos, y creo que a todos nosotros nos gusta que después de una jornada de trabajo se nos atienda. Y aquí, el Jesús ya resucitado nos demuestra cómo seguía siendo un siervo humilde. Él se tomó la molestia de preparar el fuego y cocinar la comida para ellos. Una vez más, Jesús mostrando su naturaleza y poniéndonos el ejemplo de cómo servir a los demás. Jesús le preguntó a Pedro si de verdad lo amaba, pero no lo hizo para saber. Él ya lo sabía. Incluso Pedro estaba consciente de que Jesús ya lo sabía. Las preguntas que le hizo fueron para que Pedro se autoexaminara. Y mucho tiempo después, en la actualidad, nosotros seguimos teniendo las preguntas y palabras de Jesús presentes en la vida para que, como Pedro, analicemos la verdadera intención de nuestro corazón. Después de que Pedro le respondiera, Jesús le dio una instrucción acerca de cómo debía actuar con el pueblo de Dios. La idea era que Pedro podía demostrar su amor por Jesús cuidando algo sumamente importante para Dios, sus hijos. Y esta instrucción no solo fue dada a Pedro, sino a todos nosotros. Así que también tenemos la oportunidad de demostrar el amor que le tenemos a Jesús, compartiendo de su palabra y sirviendo a los demás sin límites. Jesucristo nos pide a cada uno de nosotros, en primer lugar, un corazón y devoción por Él, no obediencia o algún voto o conducta, sino un corazón. Y habiendo entregado esto, lo demás nos será añadido. Jesús le dijo a Pedro: cuando eras más joven, hacías lo que querías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras, y con esta muerte glorificarás a Dios. Después de leer esto, me quedé helado, ya que Jesús le estaba diciendo a Pedro la manera en la que iba a morir si es que lo seguía, y aún así, el Pedro inseguro, que había negado a Jesús, más firme y seguro que nunca, decidió seguirlo, aún sabiendo que al final del camino entregaría su vida. Si vamos a seguir a Jesús, debemos estar dispuestos a entregar nuestra vida por Él.